Vamos de Asunción, Paraguay, hacia la Argentina para convocar aquí junto a nosotros a la licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ella es la señora Patricia Frasi, que va a compartir también con nosotros un espacio de acá de su aporte, de su conocimiento sobre el cimiento jesuítico en un contexto urbano y su conservación y vulnerabilidad. Un tema también bastante que nos trae aquí para que podamos debatirlo. Muchas veces a las leyes que los protegen, pero esa falta también del conocimiento o de la propia intención de nuestras autoridades de turno que muchas veces hacen imposible este tipo de trabajo. Pero le voy a dejar a la señora Patricia para que nos pueda abordar este tema. ¿Está ella por aquí con nosotros? Sí, buenos días. Buenos días. Adelante, micrófono suyo. Gracias. Buenos días. Gracias, Isabelino. Gracias especialmente a Carlos Vaquero por la invitación, esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia. Una experiencia que va más allá de lo técnico. Recién escuchaba muy interesante la exposición de Jorge Rubiani, histórica, ¿no? Una investigación histórica. Lo mío es más técnico, y espero que estén interesados en este tema. Es una intervención que se hizo en la vereda de San Ignacio. Voy a empezar a compartir pantalla. En la vereda de San Ignacio de Loyola, en Buenos Aires, que es la esquina de Bolívar y Alsina. Bueno, ustedes seguramente conocen el centro de Buenos Aires, las problemáticas, ¿cierto? A ver si ahí tienen. ¿Se ve bien? Correcto, correcto. Bueno, muy bien. Yo formo parte, o sea, esta presentación la hago a partir del Centro de Arqueología Urbana, donde trabajo, Instituto de Arte Americano, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Este trabajo se hizo en conjunto con la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, bueno, hago un pequeño marco teórico cronológico. En este emplazamiento, en esta esquina, la inauguración fue en el año 1675, luego hubo una ampliación del templo. A principios del siglo XX se demuele el Colegio Real San Carlos, que acá se puede apreciar una parte, ¿no?, de lo que ya no está. En 1942 se declara Monumento Histórico Nacional. En el 2012, por unas refacciones que se hicieron ahí en la vereda, se encontraron cimientos de piedra y se llamó a un equipo arqueológico para que haga una intervención. Luego esa intervención, bueno, quedó sin una puesta en valor, que se hizo 2 años después. Y bueno, en esta exposición les voy a contar qué es lo que pasó para que solicitaran la intervención de una limpieza en el año 2018. Bueno, acá, para una ubicación geográfica, ¿no?, la esquina, cómo está ahora. Estos son, acá abajo están los cimientos. Vamos a ver lo que pasó. Bueno, esta es la situación en el 2012, cuando se realizó la excavación arqueológica, a cargo de la doctora Ana Igareta, que trabaja en el Centro de Arqueología Urbana y también en el Museo de La Plata. Se encontraron un fragmento de cimiento, que es lo que se pudo dejar a la vista. En el 2014 recién se pudo hacer la puesta en valor, ¿no?, para poder exhibirlos. El equipo arqueológico en ese momento hizo una limpieza final y se realizó esta obra, esta intervención, donde se pueden ver acá abajo los cimientos.
colocaron ventilación, luces, 2 vidrios con una junta, y bueno, la señalética como para que los transeúntes puedan tener cierta información básica con respecto a este sitio. Bueno, a partir de ese momento el sitio fue transformado de diferentes maneras. Primero se comenzó a arrojar monedas, entre esas 2 vidrios hay una pequeña luz, ¿no es cierto? Luego monedas, billetes, fotografías, resignificando este lugar como un lugar simbólico, no más relacionado con la religión. Luego esa presencia digamos, de las monedas y los billetes, se imaginan, en pleno centro de la ciudad, hizo que se vandalizara el lugar, rompieron la ventilación externa, entraron, bueno, sacaron las monedas, y a partir de ese momento también el lugar se transformó en un depósito de desechos, es decir, en un basurero, así, literalmente. Bueno, acá arriba a la izquierda se observa cuando se terminó la puesta en valor, ver acá la pequeña luz que comenzó con el desecho primero de monedas, y luego acá pueden ver una caja de un chocolate, acá ven las monedas, billetes, y también se comenzó bueno, al romper la ventilación, lógicamente el microclima ahí cambió. Fíjense acá, ya se pueden observar las presencias de musgo, hongos, ya que digamos que el sitio se transformó totalmente y era imposible su lectura. Bueno, en el año 2018 hubo un acuerdo entre el párroco de la iglesia San Ignacio de Loyola, que es Francisco Baigorria, y la gerente operativa de Patrimonio, de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que era en ese momento la arquitecta Graciela Aguilar. O sea, por un acuerdo de voluntades se organizó una limpieza, que es una limpieza lógicamente calificada, ¿no? Porque al ser un sitio arqueológico tiene que ser una limpieza controlada. No la puede hacer cualquier persona. Entonces sacaron los blindex, colocaron una tapa así como para facilitar el acceso al lugar, y ahora vamos a ver lo que encontramos, ¿cierto? Este lugar, estos cimientos de San Ignacio de Loyola, bueno, estaban totalmente desdibujados. Ya era un basurero como en una esquina de Buenos Aires. Se encontró, sí, haciendo una observación más detallada, se encontró una moneda así en el suelo. El suelo de esta puesta en valor estaba hecho con pedregullo, y entre ese pedregullo había quedado alguna que otra moneda olvidada. Se realizó un plan de trabajo que comenzó con un relevamiento en el lugar. Ahí mismo comenzó la búsqueda de información, es decir, nos contactamos con la arqueóloga que hizo el trabajo para recopilar datos de los materiales que habían utilizado, para identificar la roca, bueno, todos datos importantes como para iniciar un trabajo. Se hizo un registro fotográfico del estado de conservación en el momento de la apertura. El estado de conservación, lógicamente, era indubitablemente malo. Se hizo una recolección superficial de esa basura, pero con supervisión arqueológica.
lógicamente todo esto que ustedes ven, las botellas, todo eso, bueno, simplemente se hizo un registro fotográfico, pero bueno, ya vamos a ver más adelante que se encontraron algunas cosas, por lo menos como para registrar. Se hizo un relevamiento de cómo estaban las estructuras, luego pruebas de limpieza para comenzar una limpieza de la roca, ¿no? De la piedra, y nuevamente proponer una protección del sitio y lógicamente un informe. Ustedes saben que en todo trabajo de conservación, restauración profesional, es importante hacer un registro de todo lo que se hizo, de los materiales utilizados y de las recomendaciones de conservación preventiva. Bueno, aparte de los sedimentos, había, o sea, aparte de la basura, ¿no? Que ustedes pueden ver de todo tipo, también se había hecho como una pasta de sedimento con algas, bueno, ya estaba un poco consolidado, ¿no? Se observó la presencia de insectos, hongos, musgos, no solamente en los cimientos, sino en el piso y en las paredes. Bueno, luego se comenzó, o sea, luego que se retiró todos esos desechos, se comenzó con una limpieza un poco más fina. Siempre las limpiezas, lo importante es la mínima intervención, el respeto por el original y utilizar herramientas que no hagan ningún deterioro al material original, ¿no? Son los criterios básicos para este tipo de limpieza. La Dirección General de Patrimonio tiene un centro de interpretación de arqueología y paleontología que está sobre la calle Alsina 417. De paso se los comento por si alguna vez están por el centro de Buenos Aires y lo quieren visitar, y justamente a media cuadra del emplazamiento de este sitio. Bueno, se comenzó a trabajar con una supervisión arqueológica, se encontraron algunas monedas, como ven acá a la derecha, que estaban ocultas entre el pedregullo y el sedimento. Luego de esta limpieza primaria, ¿no? Se comenzó a hacer una limpieza más profunda, especialmente para la parte de los musgos y los hongos. Ahí, bueno, se tuvo que aplicar una solución de hipoclorito de sodio que se neutralizó con una solución alcalina, y se utilizaron herramientas que no provocaran marcas a la piedra. Para esta intervención sí hubo que, los operadores tuvieron que tener la protección necesaria para el caso, ¿no? La protección de la ropa, máscaras, ¿no? Cascos y antiparras. Bueno, acá podemos ver, ¿no es cierto?, una parte de la limpieza, y la foto, la imagen del antes y del después, ¿no?, de cómo se retiraron esos hongos. También se observó que había algunas partes que las piedras estaban sueltas, y algunas oquedades que hubo que rellenar para reforzar la parte estructural. En ese caso, acá están los sectores que se intervinieron. El sector A, había piedra suelta que fue asentada con mortero de cal, arena y 10% de cemento, el mismo material que utilizaron, el mismo mortero que se utilizó para la puesta en valor. Y en los sectores B y C, acá, ¿cierto?, fueron rellenados con mortero, que fue rejoneado, es decir, que se colocaron pequeñas piedras canto rodado para identificar lo que es un agregado, ¿cierto?, el agregado con respecto al original. En la conservación y restauración arqueológica
el criterio que prima, digamos, es la conservación de la información. Eso es lo más importante. Luego, esos pocos materiales, ¿no es cierto?, que se pudieron recuperar, dignos de ser por lo menos contabilizados, perdón, se llevaron al área de conservación y restauración del CIAP, Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología del gobierno de la ciudad. Se limpiaron y se registraron las monedas, ¿no? Este es el sitio que nosotros tenemos, este local pequeño, pero ahí hacemos intervenciones de bienes muebles arqueológicos. Bueno, el resultado fue que se encontraron 58 monedas, la mayoría de Argentina, como pueden ver, pero también algunas de México, Brasil, Bolivia, Europa, Estados Unidos y Chile, por lo que también entonces podemos comprobar que también los turistas lo tomaron también, lo resignificaron como un sitio de culto, ¿no? Se adhirieron a esa resignificación que hicimos acá. Bueno, también se tomó a modo de... Perdón, Patricia, Sí. perdón, Patricia, aparentemente no está pasando la presentación, ha quedado fijada en, ¿Ah, sí? ¿En dónde? en una foto con los operarios vestidos de blanco y con la cabeza cubierta, y no está pasando hacia adelante. Ahí quedó. Ahora lo están viendo eso. A ver, voy a pasarlo nuevamente. No, está congelado. Capaz que si dejamos de compartir, volvemos a compartir. Bueno, cómo no. Dejo de compartir y voy a compartir desde la siguiente a donde están los operarios. Correcto. A ver si vamos bien así. Suelen pasar estas cosas. Los dos operarios, sí, porque vamos a seguir a la siguiente. Correcto. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. ¿Podemos continuar así? O Sí, como sea, no hay problema. A ver, vamos a agrandar un poquito esto, como para mejorar el nivel de visualización. Entonces, claro, yo iba explicando y ustedes no veían. Acá se ve, entonces, como ya había explicado, al antes y el después de la limpieza, realizado en este caso con cepillo de pelos suaves, ¿no es cierto?, para evitar marcas indeseables. Esto es lo que expliqué de los sectores donde se hicieron los reintegros volumétricos y el reforzamiento de la estructura con el rejoneado. Simplemente para que ustedes se ubiquen, fíjense acá la zona por donde ingresaron los vándalos, ¿no? Por acá. Esto se comunica con el exterior. Acá está entonces el taller de conservación y restauración del CIAP, donde se hizo el trabajo de conservación y restauración de algunos de los restos que se encontraron, y acá están las monedas que les hablé. En total, o sea, entre ese pedregullo y sedimento se rescataron 58 monedas. Acá están los países, la mayoría de Argentina, y estábamos en esta cuando me avisaste del problema, ¿no? Estábamos en esta imagen. Es un material de desecho que fue seleccionado a modo de testigo, ¿no? Simplemente para que se sepa qué es lo que ocurrió en el lugar. Estos objetos, con un informe detallado de las actividades, fueron entregados al párroco de la iglesia, Francisco Baigorria. Bueno,
esto muy pronto, ¿no? Después de esta intervención, se colocó un extractor de aire que fue vandalizado. En realidad no fue vandalizado, no pudo llegar a funcionar porque se pidió a la empresa de electricidad que dé acceso de electricidad a este sector, y no se pudo realizar, digamos, de forma inmediata. Es como que ustedes saben lo que son estos trámites, ¿no? Con las empresas de gas, de electricidad, de servicios, tardaron, y como ya empezaba el invierno, enseguida comenzó una condensación de la humedad en el vidrio. Como pueden ver acá. Luego el párroco, que por suerte está interesado, ¿no? en la preservación y en el cuidado de este tipo de hallazgos, logró que se arreglara la parte de suministro eléctrico y no hubo mayores problemas. O sea, el sitio continuó bien, digamos. Estas imágenes las tomé en septiembre de 2021. Bueno, ahí sí vemos deposiciones de aves. Acá abajo se ve, a ver, acá abajo se ve un tenedor de plástico. Bueno, lógicamente esto está en pleno centro de la ciudad. Es difícil, ¿no? Es complicado. Ahora vamos a analizar un poquito qué es lo que pasó. Luego también me comuniqué con... O sea, lo que sí se puede ver acá, fíjense, es un deterioro acá del metal, ¿no? Ya se empieza a oxidar el metal, pero bueno, más o menos se observa que está en forma correcta. El problema es que justamente en septiembre del 2021 volvieron a vandalizar el sector de esta entrada, ¿no? Donde está toda la instalación eléctrica. Se ve que algo pasó, algún accidente, que dejaron todo, no robaron nada, no llegaron a entrar al sitio, seguramente algún accidente, y bueno, por lo menos se salvó el cimiento, pero el párroco ya hizo el pedido, ¿no? Porque todo esto, lógicamente, implica burocracia, dinero. Está hecho el pedido para reparar nuevamente esta parte de la instalación. Bueno, con respecto a lo que hemos visto, algunas reflexiones son que el sitio fue vandalizado y resignificado como lugar de ofrendas y utilizado también como basurero al paso. Los motivos científicos quedaron relegados ante una realidad diferente, cosas a tener en cuenta. Esto ya sería para un estudio antropológico, ¿no? Muy interesante. Una cosa positiva fue que los trabajos fueron muy bien recibidos y presenciados por los vecinos y por los transeúntes. Existieron problemas de logística que fueron resueltos después de varios reclamos, o sea que cuesta mucho mantener un sitio arqueológico. En el 2021 la puerta exterior, bueno, ya de acero inoxidable, fue vandalizada, como ya les mostré. Pensamos que hubo fallas en el diseño de la estructura, por ejemplo, esa luz que dejaron entre los dos vidrios es un problema, y también pensamos que al ser la superficie plana, ¿no? Paralela al piso, eso, yo paso habitualmente por ahí, es utilizado como un asiento. Eso facilita, ¿no? La vandalización. Quizás pensar para un futuro en un plano inclinado, no facilitar la utilización de ese
esa intervención como un asiento. Los sitios arqueológicos necesitan indefectiblemente de un seguimiento, mantenimiento y vigilancia constante, especialmente en zonas urbanas. El problema del vandalismo en Buenos Aires no les voy a contar, ¿no? Lo que es, no solamente en el centro, donde después de las 6 de la tarde queda bastante desolado, sino ya en toda la capital y el Gran Buenos Aires. Es un tema remanido, pero lamentablemente muy actual. Las obras de puesta en valor de sitios arqueológicos deben tomar en cuenta estas situaciones adversas para poder lograr un resultado sostenible en el tiempo. Finalmente, quiero agradecer al equipo del SIAC, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, Ministerio de Cultura, que trabajaron ahí, Federico Facchini, Luiset Martins, Ricardo Zinic, Mónica Cando, Maribel Blanco, que es una museóloga externa, que es una colaboradora externa, Maximiliano Martínez, museólogo del Centro de Arqueología Urbana, y los agradecimientos por la información que me aportaron para esta presentación, Anne Gareta, la arqueóloga, Federico Facchini, Francisco Baigorria, Daniel Javelson y Francisco Girelli, que fue el que trabajó, es un arquitecto que trabajó en toda la puesta en valor y la ventilación del sitio. Bueno, con esto concluyo la presentación. Isabelino, ¿estás por ahí? Correcto. Muchas gracias, licenciada. Realmente un trabajo arduo allí, ¿verdad? Y lo que nos espera, lo que nos invita en muchos sitios, ¿verdad? Tantos. Porque quizá el oro no sabemos bien dónde está, pero este sí sabemos bien dónde está, ¿verdad? Claro. Es una interpelación personal. Dejo abierto un poco, Carlos, a la gente que quiera consultar con ella brevemente para darle después espacio al profesor Esteban Esniu. Nihur. Correcto. Yo, Patricia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Unas preguntas y una reflexión a hacer contigo. La primera, a los arqueólogos, a los investigadores, a todo el mundo les gusta encontrar nuevos sitios, encontrar nuevos lugares. El problema después es la construcción, ¿no es cierto? No solamente del trabajo y del diseño y de la puesta en valor, sino el tema es de adelante. Realmente es una pena después de tanto esfuerzo y que nos tiene que llamar un poco a la conciencia y dejarlo planificado ya, no es el tema solamente del rescate, sino, che, después de esto, ¿quién se hace cargo? Como pasa en muchísimos lugares que todo el mundo sabemos lo que estamos aquí. La pregunta puntual era, ¿en qué otro sitio? Perdona, ¿hay algún micrófono más abierto? ¿Alguien tiene micrófonos? Por favor, vamos a pedir controlar esas cosas. ¿En qué otro sitio de la misma manzana, del mismo casco histórico, hay otras puestas en valor igual, así que ten al exterior? Bueno, primero, quiero dar una visión positiva, ¿no? A pesar de lo que expuse. Pienso en 30 años atrás, ni siquiera pensamos por ahí en una puesta en valor. O sea, a pesar de la problemática tan compleja que hay en Buenos Aires, digamos que se va avanzando y tenemos que tratar de tener una visión positiva, pero ya ven la problemática compleja que hay. En esa manzana está, está la manzana de las luces, que nada al exterior. Después en la manzana siguiente está Casa Lepage,
el Casa Lepage es Bolívar 373, donde pueden ingresar, es muy interesante. Es un sitio donde se pueden ver todas las estructuras, hay los viernes visitas guiadas, gratuitas, y en esa misma manzana, sobre la calle Moreno, hay un edificio donde se encontró una cisterna muy grande que perteneció a Juan Manuel de Rosas, que también se puede visitar porque es un edificio en construcción. Bueno, ya se terminó y dejaron todo el acceso, y esta cisterna está ya consolidada y visitable. Pero son todas lugares internos, que tienen una vigilancia. Eso creo que es fundamental. Es imposible controlar, incluso si hay un policía en esa esquina, o sea, lo asaltan al policía. Digamos que Buenos Aires es una ciudad muy salvaje, lamentablemente. Aparte de la problemática de las grandes ciudades, está el problema de la inseguridad, que lamentablemente está instalado y es un tema a resolver. Correcto. ¿Hay alguna intervención más por allí? Sí, había dos. Estaba Gustavo González, me parece que era, y Carmen Curvelo, ahí también. A Carmen le veo por aquí. Exacto. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Gustavo. Totalmente. Cordial saludo a todos desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Para la doctora Patricia, una inquietud, profesora, aparte, digámoslo, del tema arquitectónico y del hallazgo de las monedas, ¿qué otro tipo de material, digámoslo, ya de la parte arqueológica propiamente, Patricia, se logró ubicar con el estudio? Sí, bueno, el material fue escaso. Yo tengo el informe que, si usted después lo quiere observar, yo se lo puedo enviar, pero yo hablé con la arqueóloga y no hubo, digamos, un caudal de material como podríamos encontrar en un pozo de basura, por ejemplo. O sea, material asociado fue escaso, pero o sea, no le puedo informar exactamente qué tipo de material, pero sí tengo acceso al informe para que usted pueda, me imagino que es arqueólogo, debe estar interesado en eso. Ah, perfecto, Patricia, muchas gracias. De nada. La señora Carmen Curvelo, por favor, adelante. Hola, buenos días a todos. Patricia, una reflexión desde la arqueología. El problema de la puesta en valor, sobre todo de estructuras, tiene asociado el tema de vandalismo, siempre. No importa dónde, si es en áreas rurales o en áreas urbanas, o sea, siempre el recuerdo o la rotura porque sí aparece. Una de las decisiones que tenemos que tomar los arqueólogos cuando hacemos las excavaciones y aparecen restos de estructuras y demás, es la de relevar, consolidar, inventariar bien, registrar bien y volver a trabajar. Es decir, que el elemento quede, digamos, puesto en valor en el futuro, pero que en la medida que no haya elementos de seguridad para que pueda ser mantenido, se haga un póster, una fotografía, se señaliza el lugar y quede protegido bajo tierra para que no se deteriore más o no corra más riesgos, que además anulen todo el trabajo que no fue impresionante. Esto como reflexión general, porque además es una problemática que nos planteamos los arqueólogos cada vez, porque generalmente viene, no, la gente lo ve, y la respuesta en lo personal es no, tapamos. ¿Por qué? Porque si lo dejamos expuesto y acá no hay vigilancia, no hay nada que lo cuide, terminamos perdiendo más de lo que queremos preservar, por lo menos para conocimiento general. Solamente es un aporte que es un dilema, ¿no? Es un dilema porque siempre hay muchos intereses volcados al tema de, bueno, que la gente lo mire, que la gente lo vea. Nada más que eso.
Está bien. Gracias, arquitecta. Sí, es Sí, adelante. solamente quería comentar que sí, cuando hay, digamos, instituciones públicas en el medio, ¿no es cierto?, cuestiones políticas, y siempre se habla de la función social, entonces es complicado, ¿no? Es un tira y afloje, pero la opción que dice María del Carmen es muy acertada, lógicamente, porque, bueno, toda la información, que es lo más importante en esto, queda resguardada y se puede mostrar en forma alternativa con por otros medios. Sí. Correcto. ¿Hay alguna consulta más? Agradecerle por su intervención y por traernos también esta novedad de que podemos seguir avanzando y también en los demás pueblos de seguir construyendo esta posibilidad de encontrar nuestra historia que está de alguna manera encubierta y que tenemos que ponerlo todavía en el conocimiento de nuestra gente. Muchísimas gracias, doña Patricia. Y automáticamente, Carlos. Gracias, Patricia. Gracias por participar, gracias por acompañarnos. Un gusto para nosotros, verdaderamente.